aunque ellos hablan de que la reducción en los homicidios es de un 10%, lo bueno es que la tendencia se mantuvo desde el gobierno pasado, pero en realidad no es el 10, estamos hablando que de 3%. A mí no me gusta hablar de números ni estadísticas cuando estamos hablando de seres humanos, porque duele. La percepción y la realidad del ciudadano es distinta, claro, con los casos de todos los días, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, las viudas, las víctimas de la violencia, muchos maltrato infantil, muchos homicidios en contra de los niños. Eso es lamentable. Desde octubre para acá, la tendencia venía bien, pero desde octubre para acá la espiral de la violencia ha aumentado, ha incrementado, y eso es preocupante, pues, porque nos afecta a todos. O sea, es un tema de país que no debemos de politizar. La lucha contra el narcotráfico, que es otro tema que tiene relación directa con el crimen organizado, claro, y la lucha para buscar más seguridad en el país. Así, pero digamos, en el caso de las incautaciones ha bajado un 50% en relación al 2011. Yo estaba viendo las estadísticas y en el caso de las incautaciones de marihuana, por ejemplo, se incautó nada más el 10% el año pasado, de la amapola, etcétera, y yo pienso que ese sentido el narcotráfico incide en la violencia, pero es un tema que hay que aprobar algunas leyes en el Congreso también para fortalecer el Ministerio Público en este caso. Tenemos la investigación y la inteligencia que es necesaria fortalecer, pero imagínense, hay 3.000 investigadores para 43.000 casos en el Ministerio Público. Entonces, mientras no hay investigación... Sin responsabilizar directamente al Congreso de la República, lo dijeron varias veces en el foro, atados de pie y manos cuando no hay un instrumento legal para poder avanzar en ciertos temas puntuales, porque hay leyes que están ahí estancadas dentro del Congreso de la República. ¿En qué medida esto puede haber incidido? Porque a lo mejor la voluntad política está, el proyecto estaba, pero si no hay un instrumento legal, insisto, que acompañe la acción, ¿cómo se avanza en diversos temas? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, el tema de seguridad es una coordinación entre el Ministerio Público, el Sistema de Justicia y el Congreso. Tiene que haber y la Policía Nacional Civil. Tiene que haber una coordinación interinstitucional, lo cual se mira que se está avanzando. Pero la estrategia, por ejemplo, de las fuerzas de tarea es una estrategia ya agotada. Aunque hayan bajado los homicidios, vemos que han aumentado el robo de celulares, por ejemplo, los delitos en contra del patrimonio, los asaltos en la delincuencia común, pero porque también este gobierno ha desarticulado los programas de prevención, porque los programas de prevención ayudan a que los jóvenes, por ejemplo, en el caso de escuelas abiertas, habían 250.000 jóvenes asistiendo a las escuelas y fueron desarticuladas. Entonces los jóvenes o están trabajando o están estudiando, pero si no están haciendo algo, están metidos en problemas. Entonces hay que apostarle mucho a la prevención en el caso de la juventud, en el caso de los delitos aquí en la capital, que vemos que está muy focalizado en las maras juveniles, obviamente influenciadas por el narcotráfico. Me gustaría decirle 2 o 3 títulos importantes en relación a los temas abordados y que usted también me pueda sintetizar para poder abordar varios temas. Hablaba del tema educativo, nos tenemos que meter a este conflicto con el que arranca el gobierno, el tema magisterial, el tema de la reforma educativa, lo que tanto ha generado protestas, muchos dicen manipuladas políticamente, pero lo cierto es que el tema está ahí en la mesa y está generando mucho ruido a nivel institucional. ¿Qué piensa al respecto? Mire, ese es un problema de forma y no de fondo. Estamos de acuerdo con que la calidad educativa debe mejorarse, porque si tenemos ya 95, 97% de cobertura en el área primaria, pero en realidad no hay, el sistema de diálogo ha fracasado, honestamente, porque no hay un consenso. Yo pienso que es una propuesta que ambas partes deben de ceder. Hay mucha polarización en el país, mucha confrontación, y en ese sentido hay que buscar un acuerdo, hay que buscar acuerdos. Yo a veces me digo, bueno, la ministra tiene razón, ¿verdad?, porque está peleando por la calidad del magisterio, lo cual es correcto. Es más, nosotros apoyamos esa propuesta, pero me preocupa la forma en que se está haciendo, o sea, que no atiende a los patojos, y en ese sentido, pues mientras no sean escuchados, mientras no se sienten a platicar y llegar a un acuerdo, eso va a persistir. A mí se me ocurría, por ejemplo, que los maestros que ya vienen en proceso, pues se les dé la formación y la capacitación después de que se gradúen, y se empiece desde el inicio de la carrera ya con la calidad educativa, con la nueva estrategia. El problema es que el magisterio prácticamente están anulando una carrera de cientos de años, como la carrera magisterial.
Entonces hay que buscar un consenso, un balance realmente para darle salida ya a este problema. Lucha contra la corrupción, otro tema importante, tratando de fortalecerla, denuncias. Mucho se dijo cuando ustedes dejaron el poder, usted, bueno, acompañando al entonces presidente de la República, sobre situaciones. ¿Cómo responde a todo eso? Porque al final a veces todo queda en ese gran titular, ¿verdad? Y muchas veces las cosas quedan ahí y esa es la percepción que también muchas veces los ciudadanos tienen. ¿Usted considera que salió perjudicada después de todo lo que se dijo en relación a posibles denuncias, en el caso justamente de la lucha contra la corrupción? ¿Y cómo evalúa, esta es la segunda parte de la pregunta, lo que se está haciendo en la actualidad para tratar justamente de generar más transparencia? Bueno, en realidad hoy por hoy podemos ver que todas las denuncias o cosas que habían nunca se ha concretado. La lucha contra la corrupción es una lucha que hay que fortalecer. Es más, yo estaba pensando en que se debería de hacer un pacto nacional por la transparencia, en realidad. La corrupción es un tema difícil, complicado, no es tan fácil. Hay muchos intereses de por medio. Hay muchos intereses de por medio, los sectores, pero es algo que sí se puede atacar. El tema es la voluntad política para hacerlo. Ya se requiere mucha voluntad política y en ese sentido también leyes de voluntad transparencia. Que puede generar muchos enemigos, porque claro, ese es otro tema, ¿no? Pero si no hay voluntad política no pasa nada. Entonces la voluntad política tiene que empezar de arriba. Y en ese sentido mi sugerencia es, me preocupa que en el Congreso estén entrampadas todas las leyes de transparencia, la ley del secreto bancario, por ejemplo, la ley de la Contraloría General de Cuentas, que hay que fortalecerla, y otras leyes que hay que fortalecer, que hay que implementar para poder realmente controlar el tema de la lucha contra la corrupción. Insisto con la pregunta, ¿puede un presidente gobernar sin el apoyo del Congreso de la República para aprobar ciertas leyes? Porque al final parece, y obviamente el organismo judicial también es fundamental, estamos hablando de los tres poderes básicos del sistema democrático, pero ¿puede avanzar una gestión gubernamental? Y le pido también que nos cuente un poco la experiencia que ustedes tuvieron si no hay un apoyo del Congreso de la República para poder tener esos instrumentos. Bueno, recuerden que yo estuve como primera dama, ¿verdad? Pero acompañó el tema de seguridad, el narcotráfico, etcétera, eso fue un tema del presidente. Yo me dediqué básicamente al apoyo a la política social, que es lo que a mí me preocupa en estos momentos, porque mientras haya pobreza va a haber violencia, y la violencia incide en la pobreza. Un poco lo que decía Mandela, ¿verdad? Lo que no invertimos hoy en solidaridad, mañana lo tendremos que invertir en seguridad, hablando del tema de seguridad. Entonces, mi preocupación es cómo la espiral de la pobreza sigue subiendo, la inversión social va bajando. La desarticulación de los programas sociales. El gobierno habla de que ellos están apoyando a 700.000 familias de Mi Familia Progresa. Nosotros teníamos 1 millón. Estamos hablando de 300.000 familias que no están siendo atendidas, que hoy por hoy hay menos niños asistiendo a la escuela, hablando de educación. Y eso es grave dentro de un contexto de problemas con la roya, que va a generar desempleo, la sequía, la crisis financiera en Estados Unidos, en fin, 250.000 niños menos en escuelas abiertas, 15.000 niños menos con becas solidarias, ¿De dónde tienen los comedores solidarios. ¿De dónde tienen esta información? Bueno, tenemos la bancada. ¿Ustedes recorren el país? ¿De dónde sacan esta Claro, yo estoy recorriendo el país, además tenemos una bancada en el Congreso que está constantemente fiscalizando y pidiendo números y pidiendo estadísticas, ¿no? Muy bien. El tema de los programas sociales, una de sus banderas cuando aspiraba usted a la presidencia. Hoy, ¿cómo se está manejando? Usted nos está dando cifras, pero en líneas generales también fue otro punto en el que precisamente la vicepresidenta, en aquel momento candidata, hablaba mucho de cómo se iban a implementar, mejorar, ampliar. ¿Ha pasado, no ha pasado? ¿Se manejó mal? ¿El trabajo que usted hizo, qué pasó? Bueno, criticaron mucho los programas sociales, el mismo gobierno lo criticó. Hicieron lo correcto, se montaron sobre los programas sociales, sobre la plataforma, lo cual está bien, pero qué mal que hayan reducido los programas, qué mal que hayan cambiado toda la base de los beneficiarios y qué mal que sí lo están politizando. A mí me preocupa que haya una reducción de los beneficiarios, porque en el caso de Mi Familia Progresa, ahora hay menos niños que van a la escuela y eso está incidiendo. Encima de eso,
acabamos de ver, por ejemplo, una manifestación en que